El sonido de voces apagadas y el suave zumbido del monitor cardíaco eran lo único que me mantenía atada a la realidad aquella noche. Estaba acostada en la cama del hospital, mi cuerpo débil y frágil, apenas capaz de levantar un dedo. Pero mis oídos, funcionaban perfectamente. A través de la rendija de la puerta entreabierta, escuché a mi hijo Esteban susurrar, su tono bajo, pero cargado de algo oscuro. —¿Estás seguro de que ella no sospechará nada? —preguntó nervioso. La otra voz pertenecía al señor Bravo, mi abogado de más de 20 años. Su voz era suave, casi ensayada. —Relájate, Esteban. Apenas está consciente. Una vez que firme este testamento revisado, todo pasará a tu nombre inmediatamente. Nadie lo cuestionará. Solo necesitamos su firma, y tu herencia estará asegurada. Mi pecho se apretó, no por la enfermedad, sino por la ira. Estaban hablando de mí. De mi dinero. De la vida que había construido con el arduo trabajo de mi difunto esposo y mis propios sacrificios. Y ahí estaban, conspirando para robarme mientras aún respiraba. Quise gritar, arrancarme la vía del brazo y salir a enfrentarlos, pero mi voz era débil. Mi cuerpo temblaba, impotente. Había confiado en ambos, mi único hijo, mi propia sangre, y el hombre que había manejado todos mis asuntos legales durante décadas. Ellos pensaban que ya estaba muerta en vida. Cerré los ojos con fuerza mientras escuchaba el sonido de papeles. La voz de Bravo se volvió más aguda. Cuando despierte, guiará su mano. No necesita saber qué está firmando. Para cuando alguien lo descubra, será demasiado tarde. Mis manos se movieron levemente bajo la manta. Puede que estuviera débil, pero mi mente seguía aguda. Ellos no lo sabían. Tampoco sabían sobre el plan que había preparado años atrás, una salvaguarda contra la traición. Permanecí inmóvil cuando entraron en mi habitación. Esteban se inclinó sobre mí, oliendo a colonia y codicia. «Mamá, solo necesitas firmar esto. Es para las facturas del hospital», dijo, su voz cargada de falsa preocupación. Lo miré a través de los párpados entrecerrados, ocultando mi ira. «¿Facturas del hospital?», murmuré, fingiendo confusión. «Sí, mamá, solo firma, confías en mí, ¿verdad?», insistió, colocando el bolígrafo en mi mano temblorosa. Lo miré con ojos semicerrados, disfrazando mi furia. Mi mano se movió sobre el papel. Firmé, con una firma desordenada y temblorosa. Para ellos, fue una victoria. Para mí, solo el comienzo de su caída. Porque lo que no sabían era que lo que firmé no era lo que ellos creían. Mi abogado había sido reemplazado. El señor Bravo no era el verdadero Bravo. Y el testamento que ellos pensaban falsificar ya había sido anulado por una cláusula que oculté años atrás. Sonreí débilmente mientras Esteban besaba mi frente, creyendo que había ganado. A la mañana siguiente, llamé a alguien que ellos nunca imaginaron. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Apuesto a que te preguntas cómo una mujer frágil de 85 años como yo pudo engañar a una serpiente con traje y a su propio hijo. Déjame llevarte al inicio de todo esto, mucho antes de aquella noche en el hospital, mucho antes de que fingiera firmar esos papeles. Mi nombre es Margarita Hernández, profesora jubilada de literatura que pasó su vida leyendo historias de traición, amor y justicia. La vida me enseñó pronto que la ficción no es tan diferente de la realidad. Mi esposo, Ricardo, y yo construimos una fortuna modesta a lo largo de 50 años juntos. Él era un empresario cuidadoso con cada euro, mientras yo era la ahorradora que convirtió esos euros en inversiones que crecieron silenciosamente con los años. Cuando Ricardo murió, todo pasó a ser mío, nuestra casa en Salamanca, nuestras cuentas de retiro e incluso la pequeña editorial que él dejó. Pensé que Esteban, nuestro único hijo, honraría el legado de su padre. Durante un tiempo, así fue. Pero el dinero cambia a las personas. Lo noté por primera vez cuando me pidió un pequeño préstamo para invertir en una startup tecnológica. Luego vinieron las llamadas pidiendo ayuda para pagar deudas, los lujosos viajes con su nueva novia y el tono frío en su voz cuando me negué a cederle partes de la herencia. Aún así, nunca imaginé que bajaría tan bajo. Mi abogado, el verdadero señor Bravo,
Era un amigo cercano de Ricardo. Hace años, él y yo añadimos una cláusula extra a mi testamento. Si alguien intentaba falsificarlo, alterarlo o manipularlo, no solo quedaría inválido, sino que toda la herencia se transferiría a un fideicomiso bajo el nombre de mi nieta, Lucía. Aquí está el giro. Esteban no sabía que yo había cambiado de abogado hace 2 años. El verdadero Bravo se retiró y me recomendó a una abogada joven y brillante llamada Clara Prieto. Era discreta, inteligente y, sobre todo, confiable, exactamente el tipo de persona que Esteban subestimaría. Así que, cuando escuché a Esteban y al supuesto Bravo conspirando, supe que no tenían idea de que Clara ya había tendido una trampa en los documentos legales. En el hospital, interpreté perfectamente el papel de mujer moribunda y confundida. No fue difícil, la enfermedad era real. Pero mi mente seguía planeando cada movimiento. El día después de que consiguieron mi firma temblorosa, llamé a Clara. Mi voz se quebró mientras hablaba por teléfono. Clara, está pasando. Están haciendo exactamente lo que temíamos. Hubo una pausa al otro lado, luego su voz tranquila respondió: Señora Hernández, no se preocupe. Lo estaba esperando. Todo está en marcha. No los confronte aún. Déjelos creer que están ganando. Ese día reflexioné sobre mi vida, sobre cómo mi amor por Esteban me había cegado ante su avaricia. Los recuerdos de su infancia inundaron mi mente, su risa cuando aprendió a montar en bicicleta, sus lágrimas cuando Ricardo lo regañó por mentir. ¿Dónde había quedado ese niño? Me pregunté una y otra vez, ¿fui una mala madre? ¿Lo consentí demasiado? ¿O demasiado poco? Pasé los siguientes días fingiendo ser más débil de lo que era. Esteban me visitaba a diario, siempre con esa sonrisa falsa. Pensaba que me engañaba. Traía flores, me tomaba la mano, pero yo veía el cálculo en sus ojos. El falso Bravo siempre estaba cerca, revisando papeles, susurrando en rincones. Una tarde, mientras dormitaba, escuché algo que me heló la sangre. Esteban soltó una risita. Cuando ella se vaya, venderé primero la casa. Esa vieja propiedad ahora vale millones. Luego liquidaremos todo lo demás. Bravo, tendrás tu parte. El falso abogado respondió: No te preocupes. Nadie lo sabrá. Para cuando aparezcan los documentos reales, será demasiado tarde. Todo ya estará a tu nombre. Pero estaban tan equivocados. El día que dejé el hospital, Clara me recogió personalmente. Llevaba ropa discreta, como una visitante cualquiera. Esteban pensó que tenía más tiempo, pero ya estábamos 3 pasos adelante. Cuando él y su falso abogado celebraban su victoria, no sabían que yo ya había firmado un nuevo conjunto de documentos que expondrían sus crímenes en cuanto intentaran usar su testamento falso. Sonreí para mí misma mientras el frío viento de Salamanca golpeaba mi rostro fuera del hospital. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. Y entonces llegó el momento que volteó su mundo de cabeza. Porque la primera carta de la oficina de mi nueva abogada llegó a la puerta de Esteban a la mañana siguiente. Dentro, no encontró lo que esperaba. Era una notificación legal y una advertencia. Esteban me llamó esa misma tarde, con la voz temblando entre ira y confusión. «Mamá», dijo con tono cortante, sin saludo alguno, «¿qué es esta carta?» Habla de una orden judicial que congela la herencia. ¿Qué está pasando? Sonreí, aunque él no podía verlo. Oh, Esteban, quizá deberías preguntarle a tu abogado, respondí, dejando que mi voz gotease con una dulzura que sabía que lo enfurecería. Seguro el señor Bravo puede explicártelo. Hubo un largo silencio. Lo imaginé apretando la mandíbula, caminando de un lado a otro. No juegues conmigo, terminó gruñendo. Sabemos ambos lo que firmaste. Sí, hijo, respondí con calma, ambos sabemos exactamente lo que firmé. Colgó sin más. Esa noche no pude dormir. La casa estaba silenciosa, pero mi mente no paraba. Durante años, permití que Esteban me manipulara con su encanto. Era mi hijo, mi único hijo, y quería creer que me quería. Pero ahora, la máscara había caído. Había elegido la codicia sobre la sangre. Clara me llamó a la mañana siguiente.
Su voz era firme, aunque percibí preocupación. Señora Hernández, hemos confirmado que intentaron registrar el testamento falsificado. No se preocupe, nuestra trampa funcionó. En cuanto intentaron presentarlo, el sistema lo marcó como fraudulento. Un orgullo mezclado con tristeza me invadió. Bien, dije suavemente. Que se retuerzan un poco. Clara explicó los siguientes pasos. Se abriría una investigación formal, y tanto Esteban como el falso Bravo serían citados en el juzgado. Pero me advirtió. No se confíe, ellos no se rendirán fácilmente. Tenía razón. Al día siguiente, Esteban apareció sin previo aviso en mi puerta. Su rostro estaba rojo de furia, sus ojos desorbitados. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó en cuanto abrí. Me apoyé en mi bastón, manteniendo la voz firme. «¿Hacerte qué, Esteban? ¿Proteger lo que tu padre y yo construimos? ¿Evitar que me robes mientras sigo viva?». Su cara se torció. «Soy tu hijo. Todo lo que tienes debería ser mío». «¿Debería?», pregunté, mirándolo a los ojos. «¿Aunque tengas que engañarme para conseguirlo?». Por un segundo vi algo en su mirada, quizá culpa, quizá frustración. Luego se dio la vuelta y murmuró: «Te arrepentirás de esto». Y salió dando un portazo. Me dejé caer en la silla, con el corazón golpeando fuerte. ¿Arrepentirme? No. Si alguien iba a arrepentirse, sería él. 2 días después, llegó a mi casa una carta anónima, sin firma. Dentro solo había un mensaje: «Abandona la investigación o perderás más que tu dinero». Supe que era de Esteban. La letra era torpe, pero el tono, lo reconocería en cualquier parte. Se la envié de inmediato a Clara. «Guárdela», le dije, «no será útil». Cuando comenzaron las diligencias judiciales, observé desde las sombras. Esteban y su falso abogado estaban desesperados, intentando cubrir sus huellas. Alegaban que el testamento falsificado era legítimo, que yo estaba confundida cuando firmé los nuevos documentos. Pero lo que ellos no sabían era que cada conversación sobre la falsificación, cada susurro, cada plan, había sido grabado. Sí, grabado. Un antiguo alumno mío, ahora experto en tecnología, había instalado discretamente un dispositivo de grabación en mi habitación del hospital, por si acaso. La evidencia era devastadora. Recuerdo estar sentada en la sala del tribunal, con mis frágiles manos sobre el regazo, mientras Clara reproducía el audio. La voz de Esteban, fría y calculadora, llenó el lugar. «Solo guíale la mano. Ella no necesita saber lo que firma». El rostro del juez se endureció. El público contuvo el aliento. Los ojos de Esteban me buscaron, abiertos de pánico. Por primera vez se dio cuenta, no era el cazador, era la presa. Y entonces el juez dijo las palabras que me hicieron sentir una amarga satisfacción. «Este tribunal no solo invalida el testamento falsificado, sino que abrirá una investigación penal contra los involucrados». Pero lo mejor estaba por venir. Porque esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, una voz grave susurró: «Esto no ha terminado. Vas a pagar por esto». Me quedé helada, apretando el teléfono. Esa voz no era de Esteban. Lo que significaba que alguien más lo estaba ayudando. La amenaza se repetía en mi mente como un eco interminable. «Vas a pagar por esto». Me senté en el sillón de mi sala, con el bastón apoyado a mi lado, escuchando cada crujido del suelo como si fuera una advertencia. Sabía que la voz al teléfono hablaba en serio. No dormía aquella noche. Me quedé mirando la puerta, con el corazón golpeando fuerte, recordando las palabras de Ricardo, mi difunto esposo: «Margarita, nunca dejes que el miedo decida por ti». Al amanecer, tomé mi decisión, no me iba a esconder. Clara llegó a media mañana. Su expresión estaba seria. «Señora Hernández, hemos confirmado que el falso Bravo en realidad es Daniel Fuentes, un abogado inhabilitado con antecedentes por estafas de herencias. Es peligroso, y creemos que fue él quien la llamó». Mi estómago se encogió. «Entonces es capaz de cualquier cosa». «Sí», respondió Clara, «y sospechamos que no trabaja solo».
Usted debe extremar precauciones. Me reí con amargura. ¿Precauciones? Clara, soy una mujer mayor sin nada que perder. Los que deberían tener miedo son ellos. Aún así, seguí su consejo. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la casa y llamé a mi vecino y amigo Enrique, un expolicía con nervios de acero y una escopeta lista para usar. Durante unos días, todo estuvo tranquilo. Esteban no llamó, no hubo cartas extrañas. Pero esa calma era engañosa. Una noche, mientras me servía té, la luz se apagó de golpe. La casa quedó envuelta en oscuridad. Me quedé inmóvil, escuchando. El viento soplaba afuera, pero entre el silbido escuché pasos, lentos, deliberados, rodeando la parte trasera de la casa. Con las manos temblorosas, busqué mi teléfono, pero no había señal. Agarré el bastón y avancé hacia la sala. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando sombras inquietantes. Entonces lo vi. Una silueta alta, con capucha, se recortaba tras el cristal. Di un paso atrás, conteniendo el aliento. La figura golpeó suavemente la ventana, casi burlándose. Luego habló con voz baja y helada. ¿Crees que eres lista, vieja? Esta es tu última advertencia. Abandona el caso. Antes de que pudiera responder, las luces del porche de Enrique se encendieron. El hombre de la capucha huyó entre los árboles, perdiéndose en la oscuridad. Enrique irrumpió en mi casa segundos después, escopeta en mano. ¿Está bien, Margarita? Asentí, aunque el miedo me recorría el cuerpo. Estuvieron aquí, Enrique. Justo aquí. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron, no había rastro del intruso. Prometieron patrullar la zona, pero yo sabía que un hombre como Daniel no se detendría tan fácil. Al día siguiente, Clara vino preocupada. Debe irse a un lugar seguro, señora Hernández. Esto es demasiado peligroso. No, respondí con firmeza. Esta es mi casa, no voy a abandonarla porque un cobarde quiera asustarme. Transformé mi miedo en determinación. Comencé a escribir cada detalle, llamadas, amenazas, todo. Si querían guerra, tendrían guerra. Esa misma noche, el teléfono sonó. Esta vez era Esteban. Mamá, dijo, casi suplicante, por favor, deja esto. Estás arruinando todo. No, Esteban, respondí con voz fría. Tú lo arruinaste cuando intentaste robarme. Guardó silencio, luego su voz se endureció. Bien. Tú lo pediste. Colgó. Horas después, encontré otro sobre bajo mi puerta. Dentro había un mensaje corto. Si no puede ser mía, no será de nadie. Me estremecí. Esa frase era una amenaza clara. La siguiente noche, cuando el viento soplaba con fuerza, me quedé sentada en mi sillón esperando. Sabía que intentarían algo más. Y tenía razón. Pasada la medianoche, los faros de un coche iluminaron mi entrada. Esta vez, no estaba sola. Enrique esperaba en las sombras, con su escopeta cargada. Lo que ocurrió después cambiaría todo. Un hombre con capucha bajó del coche y avanzó hacia mi puerta, sosteniendo algo en la mano. Enrique salió de la oscuridad y gritó, «¡Quieto ahí!». El hombre se quedó inmóvil. Era Daniel. «Baja el arma, viejo», se burló. «No tienes las agallas». Enrique apuntó firme. «Pruébame». Daniel retrocedió lentamente, pero sus ojos me miraron con odio. «Esto no ha terminado, Margarita». La policía llegó a tiempo para detenerlo, pero antes de que se lo llevaran, murmuró, «Esteban terminará lo que yo empecé». Mientras se lo llevaban, sentí que mi mundo se tambaleaba. Si Daniel era peligroso, Esteban era peor. Y esa misma noche, recibí una llamada que lo confirmaba. La voz de Esteban sonó helada. «Esto apenas comienza, mamá». La noche en que Daniel fue arrestado, sentí un extraño alivio que se desvaneció tan rápido como llegó. Sabía que Esteban no se quedaría quieto. Los hombres desesperados siempre buscan su último golpe. Y mi hijo ya había cruzado demasiadas líneas. A la mañana siguiente, Clara me llamó con urgencia. «Señora Hernández,
Debemos actuar rápido. Esteban ha contratado a un nuevo abogado y presentarán una moción para declarar que usted no está en pleno uso de sus facultades mentales. Quieren invalidar todos los documentos que firmó. ¿Incapaz mental?, dije con una risa amarga. ¡Qué ironía! Ellos usarán su reciente enfermedad como prueba, añadió Clara. Pero tenemos evaluaciones médicas, vídeos y testigos que demostrarán lo contrario. A pesar de su seguridad, yo sabía que Esteban no se detenía ante nada. Durante los siguientes días, me preparé mentalmente. Enrique no se movió de mi lado, asegurando que la casa estuviera protegida. Lucía, mi nieta, vino a verme con una sonrisa cálida que me recordó que aún había amor en mi vida. Abuela, me dijo mientras me servía té, no dejes que papá te asuste. Él eligió este camino, no tú. Sus palabras me dieron fuerzas. El día de la audiencia llegó. Caminé al juzgado con el bastón, pero con la cabeza erguida. Esteban estaba allí, con traje impecable, pero con una mirada que ya no reconocía. Su nuevo abogado, un hombre joven con sonrisa de tiburón, se veía confiado. Cuando comenzó el juicio, su abogado atacó primero. Su señoría, la señora Hernández, estaba gravemente enferma y bajo medicación cuando firmó los documentos. No estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. Mi cliente solo busca proteger lo que legítimamente le corresponde. Casi solté una carcajada. Clara se levantó con calma. Su señoría, no solo mi clienta estaba lúcida al firmar, sino que tenemos pruebas de que fue Esteban quien intentó manipularla. Y presentó las grabaciones. Las voces de Esteban y Daniel llenaron la sala. Solo guíale la mano, no necesita saber lo que firma. Por el tiempo que alguien lo descubra, ya será tarde. El juez endureció el gesto. Los murmullos se expandieron en la sala. El abogado de Esteban intentó objetar, pero el daño estaba hecho. Luego, Clara presentó la carta anónima con amenazas, el informe de incendio provocado en mi casa y los registros bancarios que probaban la conexión con Daniel. Vi a Esteban ponerse pálido. Su confianza se quebraba con cada evidencia. Durante el receso, se acercó a mí, sus ojos llenos de rabia. «Esto no ha terminado, mamá. Estás cavando tu propia tumba». «No, hijo», respondí, mirándolo fijamente. «Tú cavaste la tuya el día que me traicionaste». Esa noche, volví a casa creyendo que las cosas se calmarían, pero la realidad fue otra. Me desperté a las 3 de la mañana con un olor fuerte. Corrí hacia la ventana y vi llamas saliendo de mi garaje. «¡Enrique!», grité. Él salió corriendo con un extintor, luchando contra el fuego hasta que llegaron los bomberos. El incendio fue controlado, pero el mensaje era claro, esto era personal. El informe del perito confirmó lo que ya sabíamos. Fue intencional. «Esto se acabó, Margarita», me dijo Enrique mientras contemplábamos los restos. «Tienes que irte a un lugar seguro». Clara insistió en lo mismo. «Ellos son peligrosos, y ahora están acorralados», dijo. Finalmente, acepté trasladarme a una cabaña alejada, que Clara había dispuesto como refugio. Las primeras noches allí fueron tranquilas, pero el silencio era inquietante. Hasta que, en la tercera noche, escuché pasos afuera. Mi corazón se aceleró. Enrique agarró su escopeta y se acercó a la ventana. A través de la neblina, una figura se movía entre los árboles. Era Esteban. Sostenía algo metálico que brillaba bajo la luz de la luna. Enrique gritó: «¡Alto ahí, Esteban! No me obligues a disparar». Pero él siguió avanzando, su voz quebrada. «Ella arruinó todo. No me queda nada». Salí, a pesar de los gritos de Enrique. «Esteban, baja el arma», le supliqué. «Soy tu madre. No hagas esto». Por un momento, su mano tembló. Su rostro se contrajo de dolor y rabia. «Debiste darme lo que era mío». «No lo mereces», dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo perdiste cuando elegiste la codicia en lugar del amor». El silencio se hizo insoportable. Entonces, un disparo retumbó en la noche. Todo ocurrió en segundos. Enrique me empujó al suelo,
Los policías que vigilaban la zona salieron de entre los árboles y se lanzaron sobre Esteban, desarmándolo. Gritaba, luchando contra los agentes. «Esto no termina aquí. Me las pagarás». Se lo llevaron esposado, sus gritos apagándose en la distancia. Me quedé sentada en el suelo frío, temblando, con el corazón roto pero al mismo tiempo liberado. El juez decidiría pronto, pero Esteban ya había sellado su destino. Sin embargo, yo sabía que aún guardaba una última carta bajo la manga. Porque en la próxima audiencia revelaría la sorpresa que destruiría definitivamente sus planes. La noche en que Esteban fue arrestado, me quedé sentada junto a la chimenea de la cabaña, con las manos temblorosas pero el corazón firme. Pensaba en Ricardo, en cómo siempre me decía que la verdadera fuerza no viene de los músculos, sino del carácter. Y sabía que aún me quedaba una batalla más. A la mañana siguiente, Clara llegó con el rostro pálido. «Señora Hernández, tenemos nuevas noticias. Esteban ha contratado otro abogado y ha presentado una moción urgente para invalidar el juicio. Argumentan que todo es una conspiración contra él». Solté una carcajada amarga. ¿Conspiración? Es él quien la ha tejido todo este tiempo. Aún así, continuó Clara, tenemos que prepararnos. Presentaremos las pruebas finales, y este será el último enfrentamiento. Pero hay algo más, dudó antes de continuar. Hemos detectado movimientos extraños en una cuenta bancaria vinculada al caso. Esteban sigue teniendo contactos afuera. Mi estómago se encogió. ¿Cómo es posible si está en prisión? Tiene ayuda, respondió Clara con tono serio. Alguien de fuera mueve los hilos por él. El miedo intentó apoderarse de mí, pero lo convertí en fuerza. Entonces, Clara, es hora de usar todo lo que tenemos. Ella asintió, incluida la sorpresa que me pidió que guardara hasta el final. Sonreí levemente. Sí, mi última carta aún estaba guardada. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un golpe fuerte en la puerta de la cabaña me despertó. Enrique agarró su escopeta y gritó: «¿Quién anda ahí?». No hubo respuesta, solo el sonido de pasos apresurados alejándose. Cuando salimos, encontramos una caja de cartón frente a la puerta. Dentro había una carta y una memoria USB. La carta decía: «Ella cree que está a salvo. Pero la verdad sobre su querida fundación la destruirá». Encendimos el portátil y abrimos los archivos de la memoria. Eran transferencias, documentos manipulados y correos falsificados que intentaban implicar a la fundación en lavado de dinero. Enrique golpeó la mesa con rabia. «Esto es obra de ellos». Clara llegó minutos después, alertada por mi llamada. «Esto es grave, Margarita. Quieren desacreditar la fundación antes de que llegue la audiencia final». Entonces, dije con voz firme, «mañana llevaremos la verdad a los tribunales». La mañana siguiente, me puse mi mejor abrigo, el que Ricardo siempre decía que me hacía ver fuerte. Caminé hasta el coche con el bastón en mano, sintiendo el frío en mis mejillas, pero también el calor de mi determinación. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. Esteban estaba sentado con las esposas puestas, pero con esa sonrisa arrogante que tanto conocía. Su nuevo abogado intentaba mostrarse confiado, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El juez anunció el inicio de la audiencia final. El abogado de Esteban habló primero, acusando a la fundación de corrupción y manipulando documentos que, según él, probaban sus afirmaciones. Entonces, Clara se levantó con paso firme. «Su señoría, esos documentos no solo son falsos, sino que tenemos pruebas de quién los creó». Mostró los correos originales, comparándolos con las falsificaciones. Los peritos informáticos confirmaron que habían sido manipulados desde una red externa vinculada a Gerardo Pardo, antiguo socio de Ricardo y, como descubrimos, el verdadero cerebro detrás de los ataques. El juez frunció el ceño. ¿Está diciendo que hay un tercero implicado? Así es, respondió Clara. Gerardo Pardo, alias Parrow, trabajó junto a Esteban y Daniel Fuentes para destruir a mi clienta y quedarse con su patrimonio. Pero hay más. Entonces me levanté. Todos los ojos se posaron en mí. «Su señoría», dije con voz serena, «mi esposo y yo nos adelantamos a todo esto hace años.
Dejamos un testamento con una cláusula secreta. Si alguien intentaba manipular los bienes o dañar a la familia, la herencia pasaría automáticamente a un fideicomiso intangible, intocable por cualquiera de los involucrados. Y eso ya ha sido ejecutado. Un murmullo recorrió la sala. Esteban se levantó, gritando: «¡Mentira! No puede ser». El juez golpeó el mazo. «¡Orden!». Clara sonrió y sacó un sobresellado. «Este es el documento original, firmado y registrado antes de cualquier fraude. Además, contiene la asignación definitiva. Todos los bienes pasan a la nieta de la señora Hernández, Lucía, y el resto será administrado por una fundación para víctimas de abuso financiero en adultos mayores». Los gritos de Esteban llenaron la sala. «Tú me lo debes, mamá. Esto no puede acabar así». Los guardias lo sujetaron, mientras yo lo miraba con lágrimas en los ojos. «No, hijo. Tú perdiste todo cuando elegiste el camino de la traición». El juez se levantó y pronunció: «Se dicta sentencia definitiva. Esteban Hernández es declarado culpable de fraude, intento de asesinato y conspiración. Se le condena a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional». El mazo golpeó con fuerza. La sala explotó en murmullos. Yo me dejé caer en mi asiento, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Lucía me abrazó con fuerza. Cuando salimos, pensé que todo había terminado. Pero al llegar a la cabaña, encontré una última carta en la puerta. Era de Esteban, escrita desde prisión. «Puedes creer que ganaste, mamá. Pero mientras yo respire, el fuego seguirá ardiendo». La sostuve entre mis manos, sintiendo un escalofrío. No tenía miedo, solo lástima. Sabía que el fuego del que hablaba solo lo consumía a él. Porque mi legado, mi amor y mi verdad ya estaban a salvo. La carta de Esteban me dejó un nudo en el pecho. Mientras yo respire, el fuego seguirá ardiendo. Era un mensaje claro, no había terminado, incluso tras las rejas. Pasaron unos días de aparente calma. La fundación comenzaba a recuperar su reputación, gracias a las pruebas que presentamos y al apoyo de los donantes que creyeron en mí. Lucía, mi nieta, estaba al mando junto a mí, supervisando cada movimiento con una energía que me llenaba de orgullo. Una mañana, mientras tomaba mi café en la cabaña, Enrique llegó con el ceño fruncido. «Margarita, tenemos un problema», dijo sin rodeos. «¿Qué ocurre ahora?», pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. «Esteban no está actuando solo». Se sentó frente a mí, serio. «He hablado con un amigo de la policía. Han interceptado llamadas dentro de la prisión. Alguien de afuera le está pasando información y dinero». Mi respiración se aceleró. «¿Quién?». «No lo saben aún, pero están seguros de que es alguien con acceso a tus cuentas antiguas». Recordé la memoria USB que encontramos, los movimientos sospechosos. El rompecabezas comenzaba a encajar. Esteban seguía teniendo cómplices fuera. Clara llegó poco después, cargando un maletín. «Tenemos pruebas nuevas, Margarita. Las transferencias recientes vienen de una empresa fantasma en Madrid. Y detrás de esa empresa hay un nombre que ya conocemos, Gerardo Pardo». «¿Pero no estaba en prisión?», pregunté. «Lo está», respondió Clara, «pero tiene contactos en el exterior que siguen moviendo dinero y creando falsos escándalos para hundir tu fundación». Me senté, respirando hondo. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Los desenmascararemos a todos», respondió Clara con determinación. «Pero debemos actuar rápido. Hay rumores de que planean un ataque final para desacreditarte antes del cierre del caso de Pardo». Esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación de al lado y Enrique vigilaba la puerta, no pude pegar ojo. Escuchaba cada crujido, cada ráfaga de viento, como si fuera una advertencia. Pasadas las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era un número oculto. Respondí con cautela. Una voz susurró: «Vieja, no ganaste nada. Mañana todos sabrán quién eres de verdad». Antes de que pudiera responder, colgaron. Al amanecer, encendí la televisión y vi titulares que me helaron la sangre. Fundación Hernández bajo investigación. Acusan desvío de fondos. Todo era falso,
pero la noticia ya estaba en todos los medios. Llamé a Clara desesperada. «Tranquila, Margarita», dijo ella. «Sabíamos que intentarían esto. Tengo las pruebas de que esos documentos son falsificados. Hoy mismo lo demostraremos». Sin embargo, antes de salir al juzgado, recibí otro golpe. Encontré en el parabrisas de mi coche una foto mía tomada desde fuera de la cabaña. En el reverso, escrito a mano: «Te estamos observando. Esta vez no fallaremos». Mis manos temblaban, pero el miedo se transformó en furia. «Que me observen. Quiero que vean cómo los derroto». En la audiencia de ese día, Clara presentó un informe pericial que desmanteló las acusaciones contra la Fundación. Cada documento que los acusadores mostraban era desacreditado uno por uno, con pruebas forenses que señalaban a las cuentas de Pardo y a cómplices vinculados a Esteban. El juez, visiblemente irritado por las tácticas de la defensa de Esteban, dijo: «Es evidente que existe una red criminal dirigida a manipular este caso. Vamos a profundizar en la investigación». Esteban, sentado con el uniforme naranja de la prisión, no dejaba de sonreírme con una mirada escalofriante. Sus labios se movieron silenciosamente, como si me hablara sin palabras. «No has ganado nada». Al salir del juzgado, la policía me escoltó hasta el coche. Sin embargo, en la puerta, un hombre encapuchado lanzó un sobre hacia mis pies antes de desaparecer entre la multitud. Dentro había un pendrive y una nota. «Esto es solo el inicio. Abre el archivo si te atreves». Esa noche, en la cabaña, conectamos el dispositivo al ordenador bajo supervisión de Clara y Enrique. El archivo contenía un vídeo borroso donde se veía a un hombre manipulando documentos y hablando por teléfono con alguien identificado como Esteban. La voz de Esteban decía: «Todo está listo. Si esto falla, vamos a por ella directamente». Mi corazón se detuvo por un segundo. Clara me miró con seriedad. «Señora Hernández, ya no es solo un caso legal. Esto es una amenaza directa contra su vida». «Entonces que lo intenten», dije con voz firme. «No voy a vivir con miedo». Esa misma noche, mientras apagaba la luz de mi habitación, vi una silueta entre los árboles. No era Enrique. Era Esteban. ¿Cómo había salido de prisión? Antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe seco en la puerta y un grito desesperado de Enrique. «Margarita, escóndase. Han venido por usted». El golpe en la puerta retumbó en mis oídos como un trueno. Enrique gritaba desde el pasillo, cargando su escopeta. «Margarita, al suelo. Han venido por usted». Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Me arrastré detrás del sofá mientras la puerta temblaba con cada golpe. Afuera, una voz gritó con furia: «Abre, mamá. Hoy termina todo». Era Esteban. Su voz, cargada de odio, me heló la sangre. ¿Cómo había logrado escapar de prisión? Enrique gritó: «La policía viene en camino. Aléjate ahora». «No me importa», rugió Esteban. «Esta noche se acaba todo». Un disparo resonó. Enrique había disparado al aire para advertirle, pero Esteban siguió empujando la puerta con fuerza. Yo, temblando, saqué mi teléfono y marqué a Clara. «Clara, él está aquí. Ha escapado. Manténgase escondida, Margarita», contestó ella. «La policía ya va hacia ustedes. Aguanten unos minutos más». Pero los minutos se hicieron eternos. La puerta finalmente cedió con un estruendo, y Esteban irrumpió en la casa con un arma en la mano. «Esto es por todo lo que me quitaste», gritó, con los ojos desorbitados. Enrique se interpuso, apuntando con la escopeta. «Suelta el arma, Esteban». Esteban apuntó hacia mí. «No. Ella me debe todo. Y si no es mío, no será de nadie». Mis lágrimas corrían, pero mi voz salió firme. «Esteban, mírame. Soy tu madre. Aún puedes detener esto». «No», vociferó. «Tú me robaste». En ese momento, un haz de luces azules iluminó las ventanas. Sirenas. Gritos de la policía afuera. «Suelta el arma».
Estás rodeado. Esteban dudó. Sus manos temblaron. En sus ojos vi algo, un destello de humanidad, pero se apagó en un instante. Con un grito desgarrador, levantó el arma. Antes de que pudiera disparar, Enrique reaccionó. Un disparo retumbó, y Esteban cayó al suelo, herido pero vivo. La policía irrumpió, asegurando el lugar y esposándolo mientras gritaba: «Esto no termina, mamá. Nunca termina». Se lo llevaron, y yo me desplomé en el suelo, exhausta, sollozando. Enrique me abrazó, temblando también. «Ya está, Margarita, ya está». Pero yo sabía que no había terminado del todo. Al día siguiente, Clara me visitó con una noticia que cambiaría todo. «Señora Hernández, tras la captura de Esteban, encontraron pruebas en su escondite. Documentos que no solo lo incriminan a él, sino a toda la red criminal que lo apoyaba. Con esto, todos sus cómplices serán arrestados». Un peso enorme cayó de mis hombros. Por fin, la verdad saldría a la luz. Semanas después, el juicio finalizó. El juez declaró culpables a todos los implicados, incluida la red de Gerardo Pardo. Esteban recibió cadena perpetua sin posibilidad de apelación. El día que lo condenaron, me miró desde el banquillo con los ojos llenos de odio y gritó: «Esto no ha terminado, mamá. Mientras yo viva, tú no estarás en paz». Lo miré, con lágrimas en los ojos, y respondí: «No necesito que estés en paz. Yo ya lo estoy». Lucía tomó mi mano. Sabía que, aunque las cicatrices quedarían, había ganado. La fundación se levantó más fuerte que nunca. Se convirtió en un refugio para ancianos víctimas de abuso financiero, tal como yo había soñado. Cada día que ayudábamos a alguien, sentía que Ricardo sonreía desde donde estuviera. Meses después, visité su tumba y dejé una flor. «Lo logramos, amor mío. Los que intentaron quemarnos quedaron en cenizas». Cuando me di la vuelta, encontré una última carta en el suelo, escrita con letra temblorosa: «Aunque me hayas destruido, mi sombra siempre estará contigo». La guardé sin miedo. Ya no podía dañarme. Porque entendí algo: el fuego de Esteban nunca me quemaría de nuevo, solo lo consumiría a él. Y yo finalmente era libre. Corazón rojo, fuego, ¿qué habrías hecho tú si tu propio hijo intentara acabar contigo? Bocadillo de diálogo, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Destellos recuerda, nunca subestimes el poder de una madre dispuesta a luchar.